¿Cuántos de ustedes quieren leer el libro de Sanders ahora? No lo han traducido todavía al español, de lo que yo sepa, pero valdría la pena. Es una introducción excelente al judaísmo rabínico y muestra una erudición, un dominio del tema que es tremendo. Y los temas son relevantes. ¿Sí? Y aquí el señor Sanders nos ha servido para plantear con mayor nitidez algunas preguntas fundamentales que confrontan a cualquier lector de la Biblia, especialmente los que estamos encargados del uso responsable de la Biblia, la exposición responsable. No hemos resuelto el debate entre John Piper y Tom Wright sobre la justificación, ni pretendemos hacerlo en esos estudios. Pero ahora podemos enfocar ciertas preguntas fundamentales respecto a la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y tiene que ver con la pregunta del cristiano y la ley. ¿Cuál es nuestra relación con la ley del Antiguo Testamento? Hasta ahora, la forma como hemos planteado la pregunta ha sido ¿cuál era el problema de Jesús y el problema de Pablo con los judíos de su tiempo? Por ahí se percibe el meollo del asunto. Jesús y Pablo comparten con los judíos de su tiempo las Escrituras, los que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Comparten la ley de Moisés. Todo el Nuevo Testamento muestra la autoridad incuestionable que estas Escrituras tienen para Jesús y para la nueva iglesia. ¿Por qué entonces se presenta un conflicto tan fundamental entre Jesús y los judíos? Ahí está la pregunta. El conflicto no es de poca monta. Lleva a la crucifixión. Lleva a la persecución de los nuevos creyentes por parte de los judíos. En esta exposición quiero separar la pregunta respecto a Jesús y las preguntas respecto a Pablo, porque me parece que se trata de dos situaciones diferentes. Jesús está tratando directamente con los judíos y de forma especial con los fariseos y escribas, los, digamos, obsesionados con la ley. Pablo se dirige en sus cartas principalmente a creyentes gentiles y prosélitos que ahora han aceptado el Evangelio y se encuentran bajo presión para cumplir la ley y así hacerse parte de Israel. De alguna manera, Pablo está enfrentando los resultados del éxito de la iglesia que se narra en el libro de Hechos. Hay una agenda escondida en estas charlas. Yo de hecho estoy haciendo promoción por un libro, el texto que interpreta al lector. Ya está en su segunda edición. Ustedes pueden darme las sugerencias para cambios en la tercera edición. En el libro se muestra que la estrategia de Pablo en sus viajes misioneros es que, ¿dónde aterriza cuando llega a una ciudad? La sinagoga. Y cuando Pablo presenta el Evangelio, ¿quiénes son los que responden favorablemente al Evangelio? No tanto los judíos en esas sinagogas, sino el círculo de los prosélitos gentiles que se han convertido al judaísmo y los temerosos de Dios. Una sinagoga del primer siglo de la dispersión consiste en tres círculos concéntricos: los que son judíos de nacimiento, los prosélitos que se han hecho judíos por conversión y los temerosos de Dios, los que sí están atraídos al mensaje del judaísmo, pero no han dado el paso decisivo de hacerse circuncidar. Entonces, el libro de Hechos, entre líneas, deja ver que el éxito de la evangelización se da especialmente entre el grupo de gentiles que ya se habían sentido atraídos al judaísmo. Ellos responden en forma especial a la predicación.
Por eso digo, la situación que Pablo confronta, y vamos a profundizar ahora en eso, es un poco diferente a la situación que encontramos en los evangelios en el caso de Jesús. Sugiero que para hablar de Jesús y la ley, el punto de partida tiene que ser Mateo, capítulo 5, los versículos 17 al 20. Ustedes todos conocen ese pasaje de memoria, pero lo ponemos aquí al frente de todas maneras. Ahí se pueden ver las dos preguntas juntas. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a la ley? ¿Y cuál es el problema que tiene con los fariseos y escribas? Estoy leyendo otra vez la versión internacional. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, es clave, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. El pasaje creo que no solo representa la clave para el Sermón del Monte, donde se encuentra, sino también para todo el tema de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la relación entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. Una nota. Esas palabras con que empieza Jesús, no piensen que he venido, creo que se dejan entender mejor si uno da por sentado que ya se han dado algunas de las confrontaciones entre Jesús y los fariseos, la indignación de los fariseos cuando ven a Jesús almorzando con recaudadores de impuestos y pecadores, el reclamo cuando los discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Mateo coloca el Sermón del Monte como discurso programático al puro principio del ministerio de Jesús, pero se sobreentiende que ya ha habido acciones y palabras suyas que han suscitado controversia. ¿Qué pasa con este profeta, este señor de Nazaret y la ley? Y por eso Jesús dice, no piensen, no se equivocan. No he venido para anular, sino para darles cumplimiento. El verbo griego que se traduce dar cumplimiento en el versículo 17 es un verbo que se utiliza 17 veces en Mateo. En griego esta palabra pleroo y significa literalmente llenar. A veces se utiliza en el sentido literal, por ejemplo en la parábola de la red de Mateo 13, 14, 47 y 48. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase cuando se llena. Esa palabra llenar es pleroo. La gran mayoría de las veces, cuando este verbo se usa en Mateo, es para hablar de un cumplimiento de las profecías. Mateo 1, 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera, ahí es la palabra pleroo, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Sucedió, ginomai, para que se cumpliera, pleroo. Algo se ha anunciado en los profetas y esto mismo ahora en el evento que narra Mateo se hace realidad. Incluso en el pasaje de Mateo que leímos, parece que en el 18 también se utiliza pleroo, hasta que todo se haya cumplido. Ahí no es pleroo, ahí es ginomai, hasta que todo haya sucedido, hasta que se haya hecho realidad. Ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya hecho realidad. El problema del lector cristiano con el Sermón del Monte es la aparente discrepancia entre lo que Jesús dice aquí y lo que Pablo dice en sus epístolas cuando afirma que por las obras de la ley nadie será justificado, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, etc.
Una forma de resolver la aparente discrepancia entre Jesús y Pablo es decir que Jesús realmente no dice que la ley sigue vigente para siempre, sino que Jesús mira el Antiguo Testamento como anuncio profético que ahora se cumple en él. Y el argumento tiene peso. El uso más común del verbo cumplir es eso, cumplir profecía, de que algo anunciado se hace realidad. El hecho de que Jesús aquí, en el versículo 17, no habla solamente de la ley, sino la ley y los profetas, también da la idea de que estamos hablando del sentido profético de la ley y de los profetas. Y lo que ya dijimos de que en el versículo 18 se utiliza la frase hasta que todo se haya cumplido, se ha hecho realidad. La palabra que se utiliza para profecías que se cumplen, que se hacen de realidad. El texto tal como está, los verbos que se usan, nos dan en primer lugar la idea de que Jesús está hablando de que lo anunciado y profetizado en la ley y los profetas se ha de cumplir, se va a hacer realidad. Ahora veremos que hay otras dos formas más en que se puede entender la palabra dar cumplimiento aquí, pero quiero profundizar en este punto, el cumplimiento de la profecía. Cuando hablamos de Sanders ahora, dijimos que Sanders no toma en cuenta el ambiente de expectativa, el ambiente apocalíptico, escatológico del judaísmo del primer siglo. Y es necesario profundizar en esto. Y necesitamos profundizarlo porque dentro de la iglesia tenemos una actitud en cuanto a cumplimiento profético donde realmente es un argumento apologético. Es para mostrar, miren, no es asombroso de que alguien hace 8 siglos dijo tal cosa y ahora se cumple. Argumento apologético, lo usamos para mostrar la verdad de que sí, lo del Antiguo Testamento ahora se cumple, pero hay algo que falta y que el estudio de Sanders pone sobre el tapete implícitamente, sin nunca sacar las implicaciones. Sanders habla de la religión judía y de cómo funciona el nomismo del pacto. Según Sanders, cada judío se sabe miembro del pueblo elegido. Por ser miembro, procura cumplir con la ley en gratitud a Dios. Y cuando falla en ese cumplimiento, entonces existen medios para uno reconciliarse con Dios. Sanders está describiendo una religión estable y equilibrada, que mantiene la gracia y la exigencia en sus justas proporciones. Incluso le surge a uno la sensación incómoda de que ese judaísmo que pinta Sanders se parece mucho al protestantismo de la Ilustración, el protestantismo de gente como Manuel Kant. Pero las páginas del Nuevo Testamento no describen una religión. Describen unos eventos que señalan la irrupción de Dios, del reino de Dios, del Hijo de Dios, en la historia. Y luego describen cómo las personas afectadas por esos eventos ahora ajustan su vida en espera del evento final de la historia, el retorno de Cristo. Hay una dimensión histórica en el Nuevo Testamento que brilla por su ausencia en la multitud de escritos del judaísmo rabínico. La ley y los profetas se cumplen en Jesús de Nazaret. Tomemos un momento para profundizar en ese punto porque allí está la diferencia fundamental entre el Nuevo Testamento y el judaísmo rabínico. En la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús, aún en la predicación de los apóstoles, en Hechos, hay una perspectiva histórica, escatológica, que se resume en las palabras: el reino se ha acercado. El sentido de esas palabras es: está aquí ahora. El tiempo se ha cumplido. Juan, Jesús, los autores del Nuevo Testamento están convencidos de que las promesas y propósitos de Dios están haciendo realidad
en su tiempo. El Antiguo Testamento se lee, por tanto, como profecía, preparación, como un relato de eventos que ahora llegan a su culminación. Y para los autores del Nuevo Testamento, esta culminación está específicamente en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes recuerdan las palabras de Hebreos, capítulo 1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Buena parte de la literatura intertestamentaria, así como los documentos de Qumran, comparten este marco escatológico. Pero para ellos, este marco es un marco de expectativa. En el Nuevo Testamento, la convicción fundamental es que la expectativa ha pasado a cumplimiento por la venida del Mesías en Jesús de Nazaret. Incluso ustedes pueden notar en Mateo cierta tensión entre este texto que leímos, de Mateo 5, 17 al 20, y otro texto en Mateo 11, versículo 13, donde Jesús dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está la idea de un término. En Lucas está aún más contundente. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Las palabras que Jesús dice sobre Juan el Bautista dejan ver que Juan marca una transición escatológica. A partir de él abre paso el reino de Dios. Este ambiente de expectativa escatológica explica la centralidad de la pregunta en cuanto a quién es Jesús en los evangelios. Ya la pregunta está anticipada con la reacción de la gente frente a Juan. A Juan le hacen la pregunta, ¿tú eres? ¿Sí? ¿Tú eres el que estábamos? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Mesías? No, ninguno de esos. Pero esta pregunta central, si miran en Marcos, los primeros relatos que narra allí, uno ve que la identidad de Jesús es el eje de los debates con los fariseos y escribas. Y nosotros pasamos eso por alto. Pero muchas veces una pregunta teológica, una pregunta en cuanto al cumplimiento de la ley, Jesús contesta la pregunta con una referencia a quién es Él. Marcos 2, relato del paralítico, el que viene a través del techo porque no puede entrar por la puerta. ¿Qué es lo que Jesús hace? Le perdona los pecados. Algo que de por sí es un despropósito. Es muy evidente que el hombre vino para ser sanado. Y cuando perdona los pecados, hay una reacción de los escribas que están allí presentes y que reclaman a Dios, pero perdona, eso es blasfemia lo que está diciendo. Y ahora Jesús sí sana y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El milagro es para mostrar quién es Él. Y Jesús deja muy claro que los milagros, las sanidades no representan algún don especial que Él tiene, sino que fluyen de quién es. Tiene que ver con su identidad. Cuando se le reclama que está almorzando con recaudadores de impuestos y pecadores, Jesús contesta que Él no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores. Da a entender que Él es el médico que estos pecadores necesitan. Cuando en la pregunta del ayuno, Él se identifica como el novio, Él se está identificando con Dios. Porque en el Antiguo Testamento, los textos que están allí, Isaías, Oseas, hablan de Dios como el novio que desposa a Israel. En la pregunta sobre arrancar espigas y comer espigas en el día de reposo, Jesús se compara primero con David y termina diciendo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Aparentemente, la pregunta en cada caso es sobre la ley, el cumplimiento de la ley. Pero Jesús redirecciona la pregunta para mostrar que la pregunta central es: ¿quién es Él? Me da la impresión que algo similar ocurre en Mateo 5, cuando Jesús contrapone: habéis oído decir, pero yo les digo. Lo plantea como una pregunta en cuanto a quién es Él. Él hubiera muy bien entrado en un debate: pero ¿cómo es que ustedes aquí condenan al que comete adulterio, pero no ven que la ley también dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Por qué ustedes condenan al que mata a alguien, pero no ven de que la misma ley, Levítico 19, 16, dice que el que anda chismeando de su hermano está atentando contra su vida? No lo plantean de esa forma. Habéis escuchado decir, yo les digo. Jesús cumple las profecías. Estamos en el momento en que las promesas de Dios se hacen realidad. Hay una dinámica histórica. Estamos viviendo el momento de realización. Y esta dimensión histórica se percibe también en la forma como Jesús y los otros autores del Nuevo Testamento leen el Antiguo Testamento. Se lee el Antiguo Testamento desde la perspectiva de un desarrollo histórico. No hay paralelo para eso en la literatura rabínica. En el debate sobre el divorcio, Mateo 19. ¿Sí? Pero Moisés dijo tal cosa y todo eso. ¿Qué es lo que Jesús dice? Pero en el principio no fue así. Jesús le está dando más peso a unas palabras de Génesis 2 que a lo que Moisés permitió en Deuteronomio 24. Es un argumento histórico, porque se está diciendo que por esto ser antes tiene más peso. El argumento que Pablo desarrolla en Gálatas capítulo 3, él establece una diferencia entre la promesa que Dios le hizo a Abraham y la ley que vino 430 años después. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Esto es de más peso porque es antes, un argumento histórico. Lo hace en Romanos capítulo 4, cuando él dice de que la justificación de Abraham era antes de su circuncisión y antes de la ley. Da peso por el lugar, el momento histórico en que esto se da. No hay contraparte para eso en la literatura rabínica. Cuando ustedes repasan los sermones extensos en el libro de Hechos, Hechos 2, Hechos 7, Hechos 13, dejamos fuera Hechos 17 porque no se dirige a un público judío. Estos tres sermones otra vez muestran un enfoque histórico. Los apóstoles están presentando una nueva lectura histórica del Antiguo Testamento. Y de hecho uno puede ver una relación entre esos sermones y lo que Jesús había dicho en la parábola de los labradores malvados. La parábola es una relectura de la historia de los judíos. El propietario que ha entregado su viña y que ahora pide los frutos de la viña. El discurso de Esteban es el mismo discurso de la parábola, pero ahora con base en hechos históricos del Antiguo Testamento. Esta dimensión histórica, escatológica, no la encontramos en la literatura rabínica. Es muy posible que la literatura rabínica, porque es después de las guerras judías,
después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, después de la rebelión de Bar Kózeba en 135, es posible que el judaísmo rabínico representa una reacción contra las expectativas escatológicas. Ya hemos sufrido lo suficiente. Ya hemos hecho el intento. Más. Y entonces hay un ambiente de recogimiento. Un ambiente de, bueno, vamos a centrarnos en la ley, en el estudio de la ley. La forma de acercarse a Dios, la forma de cultivar la presencia de Dios es estudiando la ley. Cuando se habla en la Mishnah de los días del Mesías, no es que eso es algo inminente que está por llegar, no, está en un futuro lejano. La dimensión histórica en los libros rabínicos es más bien con referencia a los maestros judíos cuyos dichos ahora se están recogiendo, se procura preservar. ¿Sí? Tanto en la Mishnah como en Talmud se están recogiendo lo que otros han dicho en su interpretación. Eso es lo que hace tan difícil interpretar o comparar la interpretación bíblica del Nuevo Testamento con la interpretación bíblica de los rabinos. Hay paralelos, ¿sí? Uno ve de que las reglas de Hillel también se utilizan en el Nuevo Testamento, pero hay un cambio profundo en la óptica. Para el judío, la Torá, la ley de Moisés, es el eje de su interpretación del Antiguo Testamento, es el centro. ¿Sí? Para el cristiano, la cruz de Cristo es el eje de su interpretación del Antiguo Testamento y de su relación con Dios. Ambos se fundamentan en la gracia de Dios. El judío, la gracia de la elección por medio de la cual Dios escogió a Abraham y su descendencia como pueblo suyo, la gracia, la dádiva de la ley, porque en esta ley se revela el amor de Dios para Israel, y el cristiano se fundamenta en la gracia de Dios en Jesucristo, que significa el perdón de pecados, la adopción como hijos de Dios. Dos perspectivas opuestas y tan diferentes que prácticamente es imposible siquiera el diálogo, la pelea entre los dos. La nueva perspectiva del Antiguo Testamento significa un cambio de énfasis, aún en los libros que se están citando. Para los judíos siempre es la Torá. En el Nuevo Testamento, las porciones que más se citan del Antiguo Testamento son salmos y profetas, ya no la Torá. Todo eso era como un paréntesis de cómo debemos leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, desde esa perspectiva escatológica. Se están cumpliendo las promesas de Dios, ¿sí? En Jesús se cumplen las profecías. Hay un segundo uso del verbo cumplir, plero, en el Nuevo Testamento, en Mateo específicamente, que también viene al caso para el texto de Mateo 5:17. ¿Recuerdan cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado? ¿Sí? Mateo 3. ¿Qué dice Juan? Más bien tú debes bautizarme a mí, no yo a ti. Y en la versión internacional, Jesús usando las palabras de... Uy, eso es grave. Déjalo. No los necesito. Jesús, usando las palabras de Andrés López, dice, deja así. Ahí está. Dejémoslo así por ahora. Y dice, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. En la Reina Valera, nos cumplir con toda justicia. Otro uso de cumplir. Y en Mateo, esto tiene una contraparte en el discurso de Jesús contra los fariseos y escribas, en Mateo 23. Mateo 23, versículo 32. Completen de una vez, la misma palabra plero,
completen, llenen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. En la Reina Valera, llenad la medida de maldad de vuestros padres. Llenar la justicia, cumplir con toda justicia y como contraste, como contraparte, cumplir con la medida de la maldad de los padres. Entonces, cuando Jesús habla en Mateo 5 de dar cumplimiento, también se ha de entender en este sentido. Él viene para cumplir con todo lo justo, con toda justicia. El reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que no cumplan con la ley. En el pacto de Sinaí, ellos aceptaron la ley, se comprometieron a cumplirla, y vemos en el libro de Éxodo que no duraron ni 6 semanas y ya pecaron contra el primer mandamiento de no hacerse imagen ni tener dioses ajenos. El resto del Antiguo Testamento refuerza el punto. El pueblo de la ley no cumple con la ley, y lo que es peor, por su desobediencia, este pueblo de Dios profana el nombre de Dios. Si algo nos muestra el Antiguo Testamento fuera de toda duda es que el ser humano no es capaz de cumplir los mandamientos de Dios. Pero Jesús vino a cumplir. Jesús vino para ofrecerle a Dios la obediencia perfecta que Israel no pudo. Jesús vino para cumplir la misión a la cual Dios había llamado a Israel. Porque Dios llamó a Israel para que fuera una nación santa y para que todas las naciones llegaran a conocer a Dios como el Dios de este pueblo. Pero ellos, por su conducta, no santifican el nombre de Dios, sino que más bien lo profanan. Jesús vino para cumplir la ley, para cumplir toda justicia, para ofrecerle a su Padre la obediencia perfecta. No he venido para anular la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Y noten las veces en los evangelios que los escribas y fariseos lo acusan de no cumplir la ley. La pelea en cada caso no es en cuanto a la ley misma, sino que siempre en torno a las reglas, las interpretaciones y las tradiciones humanas que ellos le habían agregado a la ley. Entonces, no se trata solamente de un cumplimiento profético, hacer realidad las cosas que se habían anunciado en los profetas, sino que el cumplimiento del que habla Jesús es también un cumplimiento cabal de la ley. Él vino a cumplir la ley. Tercer punto. Recuerden que dijimos al principio que este pasaje no solo es la clave del Sermón del Monte, sino que de alguna manera es la clave para entender la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos ir un paso más allá y decir que Jesús no solo cumple perfectamente la ley de Dios, sino que además, por su vida y muerte, cumple el pacto de Sinaí, el pacto que Dios había hecho con Israel. Eso significa mirar estos versículos de Mateo a la luz de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es el momento para yo hacer la promoción del libro El Texto. Allí pueden encontrar el argumento más completo. ¿Qué es un pacto en el Antiguo Testamento? Compromiso solemne bajo pena de muerte. Y en el caso del pacto de Sinaí se trata de un pacto mutuo, un compromiso mutuo. Dios se compromete a ser el Dios de este pueblo, habitar en medio de ellos, de ahí la importancia del tabernáculo, mientras que el pueblo se compromete a cumplir con todo lo que Dios les manda. ¿Cuál es la historia del Antiguo Testamento? El pueblo no cumple.
Ya lo dijimos, todo el Antiguo Testamento es la ilustración perfecta de que el ser humano no puede cumplir la ley, no es capaz. Pero en el Sinaí se celebró un pacto. ¿Qué pasa cuando uno no cumple con un pacto? La muerte. Dentro de la misma ley, Dios hace provisión por medio de ofrendas, sacrificios, para hacer expiación, ofrecer la vida, la sangre de un animal, para no cobrarle la vida al pecador. Pero no olviden que no había expiación para los pecados graves: la idolatría, el adulterio, blasfemar, romper el día de reposo. No había expiación para eso. Los mismos sacerdotes, si no cumplen al pie de la letra las instrucciones de Dios, mueren al instante, como pasó con los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. No había expiación. No piensen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Recuerden el relato en los primeros capítulos de Hechos, apenas iniciada la nueva iglesia cristiana, lo que pasa con Ananías y Zafira. Jesús viene para vivir una vida de obediencia perfecta y viene para morir. En la muerte de Jesús en la cruz se cumple el pacto, se cumplen la ley y los profetas. Ya lo dijimos. Incumplimiento del pacto conlleva la muerte del pecador. En la cruz se paga el precio por este incumplimiento. Y la paradoja es que la persona que paga el precio es la única persona en toda la historia de la humanidad que no tenía esa deuda, que no tenía que pagar el precio de la muerte porque no había cometido pecado. William, ¿tú estás haciendo eso, la música? Es un extra no programado. En la persona de Jesús se cumple la misión de Israel. Él ofrece la obediencia perfecta que Israel había prometido dar en el Sinaí. Y segundo, al recibir en su persona el castigo por incumplimiento de Israel. En esa forma, Jesús está cumpliendo la misión de Israel. Y Dios se da a conocer en Él ante las naciones. En Él se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque la muerte de Cristo en la cruz no es apenas la solución al problema de Israel. Con la cruz se resuelve el problema del pecado, de la muerte que había iniciado en Génesis 3, en el huerto de Edén, cuando entró pecado y muerte. Cuando Jesús paga el precio de la muerte, cuando muera aquel que no debía morir, porque nunca hizo pecado, la muerte llega a su fin. Cristo resucita a los muertos como anticipo, como primicia de la resurrección de todos los que en Él creen. Como Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y la paradoja final está en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Dios, el Hijo, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerden, el pacto de Sinaí era un pacto mutuo. Dios se compromete, Israel se compromete. Israel no cumple con su parte, no es capaz. ¿Qué de Dios? ¿Cumple? Sí, cumple. Él se hace el Dios de este pueblo. Él viene a habitar en medio de ellos. Él cumple, y cumple de manera especial en la persona de Jesús. El Logos que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne y habitó, tabernaculizó en medio nuestro. Dios cumple. En Jesús, Dios viene a tomar el lugar
de Israel. La parte que cumplió con su parte del pacto viene a recibir el castigo de la parte que no cumplió con el pacto. Jesús ofrece una obediencia que Israel no pudo y recibe el castigo por incumplimiento. Y porque Él murió, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque Él murió, nosotros vivimos. Podemos vivir ahora una vida nueva y participamos después de la resurrección en una vida con Cristo para siempre. No he venido para anular la ley y los profetas, sino para cumplir. Como decimos, el sentido completo de la frase solo se capta cuando se coloca en el contexto completo del Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahora tenemos que ir al versículo 20. La gran pregunta: no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera a los fariseos y de los maestros de la ley. Con lo que acabamos de decir y con lo que vimos antes del señor Sanders, ahora surge una pregunta obvia. Está bien que el Antiguo Testamento pinta a Israel como un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece y todo eso, pero ¿es justo hablar así del judaísmo en el tiempo de Jesús? Los fariseos y escribas y todo el judaísmo que queda reflejado en el judaísmo rabínico, ¿no se destacan más bien por su deseo de cumplir la ley de Moisés? ¿No habría que hacer alguna distinción fundamental entre la idolatría que se condena por parte de los profetas en el Antiguo Testamento y el celo de Dios que se percibe en el judaísmo del primer siglo y que el mismo Pablo reconoce en Romanos 10? En una de las muy pocas referencias a Jesús en la obra de Sanders, el autor le reclama a Jesús esa acusación que hace a los fariseos y escribas en Mateo 23. Dice que no resulta justo. Sanders no descarta la posibilidad de que hubiera judíos que sí estaban pintados en la denuncia de Jesús, pero dice que la literatura rabínica muestra, entre otras cosas, que el judaísmo pre-70 no se caracterizaba mayormente por la hipocresía. Una observación un poco ingenua, tratándose de una colección de dichos recordados por los discípulos de los grandes maestros judíos. Aún si la Mishnah fuera obra de un solo autor, ¿quién puede sospechar, por ejemplo, de las luchas con la infidelidad sexual de Tolstoy con la sola lectura de Guerra y Paz? ¿O las luchas con la infidelidad sexual de Marx si lee El Capital? No es ningún indicio. Y resulta muy ingenuo contraponer una observación basada en la lectura de estos documentos rabínicos con el juicio de un contemporáneo de esos judíos y un contemporáneo de quien se dice él conocía el interior del ser humano. Más cuando el juicio de Jesús es corroborado, apoyado por Pablo, un fariseo. En Romanos 2 dan las mismas acusaciones. Pero aun si las observaciones de Sanders carecen de peso en este punto, la pregunta no pierde peso. La situación que Jesús enfrenta con los fariseos y escribas no es la misma que confrontaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es que el celo de estos judíos por la ley produce una reacción de condena tan fuerte en Jesús? Suponiendo que la descripción que da Sanders del judaísmo del tiempo de Jesús se acerca a la realidad, ¿por qué este nomismo del pacto, con su perspectiva justa de gracia y obras, le resulta tan repugnante a Jesús, a Dios?
como la rebeldía abierta y la fornicación tras dioses ajenos de Israel en el Antiguo Testamento. Para señalar en qué consiste el problema, quisiera usar el término legalismo. Yo tengo un libro en la casa que trata del cristiano y la ley. El libro define el legalismo como aquella actitud que piensa salvarse por las obras de la ley. Legalismo, según este autor, es pensar que uno se salva por cumplir la ley. Es una definición posible, pero no es muy útil. No parece que los fariseos pensaban salvarse por su cumplimiento de la ley. Probablemente no se hacían siquiera la pregunta de cómo podían ser salvos. Eran israelitas, eran hijos de Abraham, parte del pueblo escogido. No cumplían la ley para salvarse, sino porque eran el pueblo de Dios, pueblo del pacto. Cumplir la ley era una forma de expresar gratitud a Dios por la elección del pueblo. Y si definimos legalismo como querer salvarse por las obras o por cumplir la ley, el término no sirve mucho hoy tampoco. Si uno le pregunta a un cristiano cómo se salva, va a contestar que se salva por la muerte de Cristo en la cruz. Por lo general se tiene una teología correcta, pero en mi opinión personal creo que hay mucho cristiano legalista. Creo que es más útil definir legalismo a la luz de las actitudes y prácticas que Jesús condena en los fariseos, y que pueden ser actitudes y prácticas que también se dan entre cristianos. Recuerden, lo que la Biblia dice sobre Israel, los judíos, los fariseos, no lo dice porque ellos eran especialmente malos y pecadores. Lo dice porque ellos son un pueblo típico. Son como todos los seres humanos. Nos sirven de espejo. Ahí estoy pintado yo. Lo que Jesús condena en los fariseos y escribas no es nada exclusivo de ellos, sino que son actitudes y prácticas pecaminosas propias del ser humano, pero que no se perciben como pecado porque se disfrazan en un ropaje religioso, piadoso y santo. Parte del problema es la obsesión de los fariseos y escribas con la ley, ya que la mentalidad legalista siempre corre el peligro de colocar la ley de Dios en el lugar del Dios de la ley. Pero podemos ser más específicos. Hay dos tendencias principales que Jesús condena, y son tendencias que se contradicen mutuamente. La primera tendencia es la de agregar a la ley. La segunda tendencia es la de desvirtuar la ley. Miremos primero legalismo como agregar a la ley. Para el legalista, la Biblia no es suficiente. Él o ella quiere tener reglas claras, y lo que la Biblia dice es demasiado general. La ley de Moisés dice que no se debe cosechar en el día de reposo, pero no dice nada sobre arrancar espigas y comerlas mientras uno va caminando. Los maestros judíos ya habían codificado exactamente todas las acciones que podían considerarse una forma de cosechar, y la lista incluía arrancar espigas. En el tiempo de Jesús ya existía una ley oral al lado de la ley escrita que recogía todo ese tipo de reglas en cuanto a cómo se debía cumplir la ley. Jesús habla de esta ley oral cuando dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Estas son las reglas que se ponen por escrito al final del segundo siglo en un documento que se llama la Mishnah. Y el Talmud es el comentario sobre la Mishnah, que se elabora mucho después. Déjenme leerles unos apartes de la Mishnah. La Mishnah no solamente tiene un tratado entero sobre los diezmos, también tiene un tratado entero sobre los segundos diezmos, y tiene un tratado entero sobre diezmos dudosos. ¿Qué pasa si a usted lo invitan a almorzar y usted no puede estar seguro si la persona que lo invitó, su anfitrión, ha diezmado de la comida que le está dando ahí? Déjenme leerles unas cositas.
El que se propone ser digno de crédito separa el diezmo de las cosas que come, de lo que vende, de lo que compra. No se hospeda en casa de una persona judía inculta, porque ahí uno no sabe. De pronto no ha diezmado correctamente. ¿Sí? Si uno quiere arrancar algunas hojas de las verduras para aligerarlas de peso, no las podrá tirar en tanto no haya separado antes el diezmo. Si uno compra verduras en el mercado y cambiando de parecer se propone devolverlas, no las devolverá mientras no haya separado el diezmo, ya que solo ha faltado el contarlas. Usted está en el supermercado y decide poner algo otra vez en el estante, primero quitarle el diezmo. Si uno entrega algo a su suegra, muy interesante, separa primero el diezmo de aquello que le entrega y separa a sí mismo el diezmo de lo que recibe de ella, ya que sobre esta gravita la sospecha de haber cambiado lo que estaba estropeado. Parece que los chistes sobre las suegras ya se daban en la Mishnah. Al legalista le encanta hacer reglas, le encanta tener reglas para orientar su vida. Es mucho más fácil tener que cumplir con 500 reglas sobre cómo tratar a los demás, qué debo, qué no debo hacer, que cumplir con el mandamiento, ama a tu prójimo. Y eso nos permite ver la tendencia opuesta. El legalismo es desvirtuar la ley. Las muchas reglas fácilmente terminan siendo una manera de esquivar lo que Dios exige. Jesús les reclama a los fariseos que sus tradiciones anulan o contradicen lo que manda la ley de Moisés. El solo hecho de multiplicar reglas ya significa obviar, evitar la exigencia del principio fundamental. Déjenme darles un ejemplo en nuestro propio sistema legal. La ley fundamental, es decir, la Constitución del país, afirma el derecho al sosiego o la tranquilidad. Pero luego viene la ley estatutaria y las normas que dicen que para defender el derecho al sosiego se limita el horario de construcción de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué significa? Durante estas 14 horas, adiós sosiego. Y luego determinan el nivel de decibeles permitido, lo cual significa que cualquier persona puede hacer la bulla que quiera con tal de no pasar el límite. Conste que este es un ejemplo ficticio. La Carta Política de Colombia no consagra el derecho al sosiego o a la tranquilidad. Las tutelas en esta materia tienen que fundamentarse en el derecho a la intimidad, el artículo 15 de la Constitución, que no tiene nada que ver, y las normas sanitarias. Hacer reglas es tan bueno porque hace la ley más llevadera. A ver, los esposos. Es mucho más fácil ayudar con lavar la loza, cuidar a los niños de vez en cuando, hacer esto, aquello, mucho más fácil que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es mucho más fácil tener un cristianismo que se define por no tomar, no fumar, no ir a discotecas, pagar los diezmos, asistir a las reuniones de la iglesia, incluso meterse uno en doctrina sana y todo eso, que un cristianismo que se caracteriza por la señal que Jesús mismo puso. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En la Mishnah, la literatura rabínica, se ve que el mismo literalismo de la exégesis rabínica podía llevar a unos resultados donde se evita el peso de la ley. Ustedes recuerdan el pasaje en Deuteronomio 21, especialmente si usted tiene hijos adolescentes, usted conoce este pasaje. Deuteronomio 21, 18 a 20. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, ¿sí?, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, de la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. ¿Qué pasa con ese hijo? El texto bíblico da la impresión que la sola denuncia es suficiente para llevar a la ejecución del hijo rebelde.
Si lean la Mishnah sobre este pasaje, ven que va en dirección opuesta. La pregunta es, ¿cuándo se puede condenar a alguien como hijo terco y rebelde? No puede ser condenado si tiene menos de 13 años, porque todavía no está bajo la ley. Dice que hijo terco y rebelde, por lo tanto no se aplica a las hijas. Ya que la acusación es de que es glotón y borracho, hay que definir cuánto tiene que haber tomado para efectivamente ser culpable. Y si lo que tomó era como parte de una ceremonia religiosa, una celebración religiosa, ahí ya no cuenta como glotón o borracho. Todo lo que el texto dice se utiliza como factor limitante, ya que el texto dice que padre y madre, si apenas uno de los dos lo denuncia, él no es culpable. ¿Sí? Dice que el padre no puede ser mocho, porque dice que lleva al hijo frente a los ancianos, entonces debe tener la mano. No pueden ser sordos, porque dicen no obedece nuestra voz. No pueden ser ciegos, porque dicen he aquí nuestro hijo. Entonces, uno ve que la tendencia aquí es más bien limitar la exigencia de la ley, hacer más fácil cumplir la ley. Y parece que Jesús no está de acuerdo con esta tendencia de invalidar la palabra de Dios por la tradición. Las otras características que Jesús condena fluyen de estas dos tendencias que hemos mencionado. Ahí está el juego competitivo, demostrar que yo soy más santo que otros. Eso es lo bueno de las reglas. Hay un estándar objetivo para medir la santidad. La Mishnah muestra el desprecio por el judío que no cumple estrictamente con la ley. En la traducción que leímos, el judío inculto. En el hebreo lo que dice es gente de la tierra. Sí, gente que no cumple. Yo sí cumplo, yo soy santo. Sí. Es lo que vemos en la reacción de los judíos, los fariseos, cuando Jesús está almorzando con recaudadores de impuestos. Este está comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores, y los pecadores aquí no son gentiles, son judíos, pero no están cumpliendo la ley. La ley llega a ser un instrumento para exaltarse sobre los demás y se percibe en el nacionalismo, el exclusivismo, el elitismo religioso de los fariseos y de la literatura rabínica. Otra característica del legalismo que fluye de lo que hemos dicho, la trampa de enfatizar más lo observable, lo visible, lo externo, lo medible, que la esencia y el cumplimiento del corazón. Es una trampa porque uno termina haciendo las cosas para ser visto por los hombres. Lo que dice Jesús en Mateo 6:1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Y también es una trampa por lo que Jesús llama la hipocresía. Cuando parece por fuera que estamos cumpliendo a perfección lo que Dios pide, los demás nos ven como un modelo de santidad y nos encanta. Y no enfrentamos la realidad de envidia, de odio, de rencor, de lujuria, porque esas cosas están por dentro, no son medibles. Eso de tener corazón libre, que quiere decir libre de rencor, corazón limpio, libre de rencor, libre de envidia, no es algo observable. Ser misericordioso no se puede medir, pero dar limosnas, eso sí. El acto de adulterio es algo observable. Pero codiciar a la mujer de prójimo, lo bueno de ser legalista, y yo les hablo como alguien con larga trayectoria de fariseo cristiano, es el sentir que uno está mejorando, estar avanzando, por lo menos en el sentido de estar mejor que aquel otro.
porque es tan cansón encontrarse vez tras vez con las propias fallas, tener que pedir perdón, porque no puedo, y rogar vez tras vez, Señor, lléname de tu Espíritu, porque yo no puedo. A la luz de lo que hemos dicho en cuanto a Mateo 5, 17 a 20, hay unas observaciones más que podemos hacer. En el Evangelio de Mateo y en otras partes del Nuevo Testamento se nota un paralelo entre Jesús y la ley. Déjenme darles un ejemplo. En Mateo 11, 29, venid a mí todos los que recuerdan el texto, ¿sí? Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Para el judío, el yugo es el yugo de la ley. Jesús está diciendo tomar su yugo en vez del yugo de la ley. Los comentaristas siempre hacen el paralelo entre el Sermón del Monte, donde Jesús en el monte da su sermón, y el monte Sinaí, donde Dios da la ley en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los judíos decían de que la Torá era vida para el judío. Jesús dice que Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una frase en la Mishnah: si dos están sentados juntos y hablan palabras de la Torá, entonces la presencia de Dios, de la Shekinah, está con ellos. En su contraparte, Mateo 18:20, ¿sí? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Jesús y la ley. Es posible ver estos casos en el sentido de que Jesús está tomando el lugar de la ley, pero también la cosa puede ser al revés. No es tanto que Jesús desplaza la ley, sino que para los fariseos y escribas la ley ha desplazado a Dios y Jesús está cuestionando el lugar que le conceden a la ley. Y en el judaísmo posterior esta caricatura se empeora. El Talmud ya no es un estudio de la ley, de la Torá, es un comentario sobre la Mishnah, no sobre la Biblia. Una segunda observación. En la evaluación de Sanders se notó un contraste notable entre la literatura rabínica, por un lado, y los documentos de Qumran y Cuarto de Esdras respecto a la gravedad del pecado. En Qumran y Cuarto de Esdras se mira el problema del pecado como algo mucho más serio, insuperable, que en la literatura rabínica. Para los rabinos, según Sanders, hay expiación para todo pecado, con tal de que la persona se arrepienta. Solo el rechazo total de Dios y de la ley queda sin expiación. Pero esta actitud rabínica no cuadra con lo que cualquier lector desprevenido encuentra en el Antiguo Testamento. Sanders reconoce, aparentemente sin darse cuenta de las implicaciones, que para los rabinos era más fácil hacer expiación por un pecado era más difícil hacer expiación por un pecado contra el prójimo que por un pecado contra Dios. Incluso aquellos pecados de los cuales la ley de Moisés dice que el pecador tiene que ser cortado de en medio del pueblo, estos se perdonaban con más facilidad en la literatura rabínica. Aquí vemos una inversión del principio fundamental en la ley de Moisés, donde los pecados contra Dios y contra las cosas sagradas eran más graves y solo tenían expiación si se habían cometido inadvertidamente. En la Reina Valera, por hierro. La ley deja perfectamente claro que hay muchos pecados por los cuales no hay expiación. La literatura rabínica ha decidido ser más amable. En la crítica bíblica, vamos a hablar de eso el viernes, se decidió hace mucho tiempo de que la versión original de Génesis empezaba con el llamado de Abraham y que los capítulos 1 al 11, eso fue un extra que se elaboró mucho después, como para dar una introducción, un prefacio a la historia de Israel. En la literatura rabínica parece que hay una
actitud similar. No toman en cuenta lo que dice Génesis capítulo 3 y los capítulos siguientes sobre la gravedad del pecado. Todo pecado se puede expiar fácilmente. La visión de del pecado como un problema cósmico brilla por su ausencia en la literatura rabínica. Tanto en Jesús como en Pablo hay una reacción fuerte en contra de esta actitud light frente al pecado. En tercer lugar, lo que hemos dicho sobre el cumplimiento del pacto por parte de Jesús y lo que se acaba de decir sobre la actitud tan flexible en la literatura rabínica, muestran que el judaísmo rabínico no mira el pacto de Sinaí en forma correcta. Puede ser parte de la razón porque Pablo en Gálatas 3 distingue tan explícitamente entre la promesa, pacto con Abraham, y la ley, pacto de Sinaí, que vino 430 años más tarde. Sanders muestra que entre los judíos sí existía una conciencia de que el pacto era condicional. Pero los judíos pensaban que Dios cumplía absolutamente las promesas, aun si se habían dado condicionalmente. En el Antiguo Testamento también hay textos que muestran que Dios no abandona el pacto, por más que el pueblo se aparta de él. Pero la naturaleza de un pacto, como compromiso mutuo bajo pena de muerte, el hecho de tratarse en Éxodo de un pacto mutuo, condicional, significa que Israel está bajo condenación por su incumplimiento. La provisión por la expiación de algunos pecados apenas resalta la necesidad de una expiación más profunda, más abarcadora. Aquel que no cumple es reo de muerte. La lógica del argumento en los primeros capítulos de Romanos es acorde con todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre pecado y muerte. Las implicaciones de quebrantar el pacto. Cuando Jesús aplica a sí mismo las profecías de Isaías respecto al siervo del Señor, Jesús reconoce con eso la necesidad de que alguien tome sobre sí los pecados del pueblo. Lo que contempla Isaías 53 es una persona, el siervo, que paga el precio cabal por el incumplimiento del pacto. Y esto nos lleva a otra observación. Los fariseos y escribas, todo el judaísmo rabínico posterior, han optado por un cumplimiento concienzudo de la ley. Se esfuerzan por definir minuciosamente qué constituye cumplimiento o incumplimiento de la ley. Pero en el Antiguo Testamento, Dios había prometido una respuesta al problema de incumplimiento. Deuteronomio 30, versículo 6. Tienen que leerlo en otra versión y no la internacional. En la internacional está en la nota de pie de página. En Deuteronomio 30, versículo 6, se habla de una circuncisión del corazón que le permitirá a Israel amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. En Jeremías 31, versículo 31 a 34, Dios promete un nuevo pacto en el cual pondrá su ley en el corazón del pueblo, de tal manera que todos lo conocerán a él. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, Dios promete quitar de su pueblo el corazón de piedra, ponerles un corazón de carne, promete infundir su espíritu dentro de ellos, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios ha prometido solucionar el problema a su manera. Y frente a esas promesas, el legalismo de los fariseos y escribas parece, por un lado, una ceguera fatal respecto a la seriedad y la gravedad del pecado. Y por otra, parece una arrogancia indecible al pensar que sin ninguna intervención divina,
van a poder cumplir la ley. Seguramente que el señor Montefiore tenía razón al decir que el judaísmo rabínico no sentía la necesidad de un evento tremendo, cósmico y divino. Pero Dios sí había anunciado tal evento en los profetas y en la ley, justamente para enfrentar el problema del pecado. En vista de esas profecías, la obsesión con la ley sí puede ser vista como un intento de arreglar el problema por sus propios esfuerzos, en vez de confiar y esperar en Dios. En cuanto a la relación de Pablo con la ley y con los judíos, siendo que todo el argumento de Sanders se centra en Pablo, debemos hacer algunas observaciones allí, pero no se trata de un análisis y refutación completos de lo que dice Sanders, ni mucho menos una resolución de los temas en conflicto en torno a las nuevas perspectivas de Pablo. Una primera observación respecto a Pablo. Se puede tomar de lo que ya hemos dicho. En Pablo también vemos un acercamiento histórico al asunto de la ley, al asunto del Antiguo Testamento. La forma como Pablo utiliza la justificación de Abraham antes de la circuncisión, antes de la ley, la forma como él separa la promesa que Dios dio a Abraham y la ley que luego dio en Sinaí, muestran un enfoque histórico, en el cual lo primero y lo fundamental no es la ley. Si en los evangelios, especialmente Mateo, hay una correspondencia que se establece entre Jesús e Israel, también entre Jesús y Moisés, Pablo establece una correspondencia entre Jesús y Adán. Jesús es el segundo Adán. Pablo comparte con Jesús y con los demás autores del Nuevo Testamento un enfoque interpretativo desde el cumplimiento. Él mira e interpreta el Antiguo Testamento con la convicción de que Cristo es el cumplimiento de la profecía, el punto culminante de la historia de la revelación de Dios. La frase que aparece en Romanos 10, Cristo es el fin de la ley, se puede interpretar en el sentido de que Cristo es punto final de la ley, o se puede interpretar en el sentido de que Cristo es el punto culminante de la ley. En ambos casos indica la perspectiva escatológica de la interpretación de Pablo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Una segunda observación tiene que ver con la continuidad entre Jesús y Pablo. Y creo que en ambos casos se presenta un mensaje que está en continuidad con el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se cuestiona el judaísmo de su tiempo. Igual como vimos en el caso de Jesús, la crítica implícita de Pablo al judaísmo de su tiempo es que no toma en serio el problema, la gravedad del pecado, que no reconoce las implicaciones del pacto de Sinaí. La frase que utiliza Pablo en Gálatas 3:13, la maldición de la ley, no es invento de Pablo. Él está repitiendo lo que dice Deuteronomio. Allí Moisés, Deuteronomio 29, invita al pueblo a entrar a este pacto, y todas nuestras versiones dicen este pacto y este juramento, pero la palabra no es juramento. La palabra hebrea, Alá, es maldición. Y en el versículo 19 de Deuteronomio 29, la Reina Valera y la Vivas Américas sí lo traducen correctamente como maldición. Entrar en un pacto es invocar sobre uno mismo una maldición en caso de no cumplir. Así me haga Dios, y aún me añada si yo no cumplo. No suena muy bien en la internacional. Que Dios me castigue sin piedad. Dice Pablo que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y dice Sanders
juntamente con muchos eruditos judíos, que esta perspectiva no coincide con el judaísmo de aquel entonces. Pero Pablo, así como Jesús antes, no mira las obligaciones respecto a la ley desde la óptica del judaísmo del primer siglo, sino desde la óptica del Antiguo Testamento. La pregunta que se debe hacer no es si Pablo ha entendido correctamente el judaísmo contemporáneo. La pregunta es quién está interpretando correctamente el Antiguo Testamento, el judaísmo rabínico o Pablo y Jesús. Eso no nos resuelve todas las preguntas. Porque ahora se puede preguntar entonces, según Pablo, en el Antiguo Testamento la salvación sí era por obras, y Pablo no está diciendo eso. Recuerden que Pablo mismo cita el Antiguo Testamento, Salmo 143, para afirmar que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ven lo que estoy diciendo. La pregunta ¿es el judaísmo rabínico o son Jesús y Pablo quienes están interpretando correctamente lo que dice el Antiguo Testamento? Otra observación importante es que Pablo, especialmente en Gálatas, no enfrenta en sí el problema de judíos que piensan salvarse o no por las obras, sino está enfrentando el problema de creyentes gentiles, que se sienten bajo presión para hacerse judíos. Y si ustedes lean Gálatas capítulo 2, pueden ver que son los judíos creyentes, cristianos, sin querer queriendo, están aumentando esta presión al negarse a compartir el almuerzo con ellos. Todo el argumento respecto a la justificación por la fe frente a la justificación por las obras se desarrolla para aquellos que ya han aceptado el Evangelio, han recibido el Espíritu Santo y ahora piensan que les hace falta algo más para ser aceptados. Ya dijimos que Sanders apenas menciona el tema de los prosélitos, pero es evidente que en su caso, de todas maneras, la aceptación del yugo de la ley, y eso es lo que la circuncisión significa para ellos, sí representaba un camino de salvación, porque no están incluidos en el pacto ni en el pueblo escogido de Dios por nacimiento. Se está tratando de enfrentar el problema que surge porque la acogida del Evangelio se dio especialmente entre los prosélitos y los temerosos de Dios. Una cuarta observación. Las pocas palabras que Pablo comparte de testimonio personal echan luz sobre el argumento que él desarrolla respecto a la ley. Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Dice que Pablo se consideraba intachable en su cumplimiento de la ley antes de conocer el Evangelio. Pero el pasaje clave está en Gálatas 2, 15 a 17. Vale la pena leerlo. Es lo que Pablo le está diciendo a Pedro, rechazando la actitud y la práctica de Pedro de ya no almorzar con creyentes gentiles. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Es la palabra que utilizan los judíos para los gentiles. Pecadores. Sí. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, es la palabra clave, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Pablo descubrió su propio pecado cuando creyó en Cristo. Esto fue lo que acabó con la distinción que los judíos hacían entre judíos y gentiles pecadores. El Evangelio le obliga a reconocerse a sí mismo como pecador. En Romanos 7, versículos 7 y 8, otra vez da un testimonio personal. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia.
Es un reconocimiento honesto de su experiencia como judío, pero creo que es una confesión que puede hacer solo ahora que conoce el Evangelio, que puede reconocer su propio pecado. Creo que la condenación tan fuerte en Romanos 2 contra el desfase entre un cumplimiento externo y el pecado interno tal vez se debe a que Pablo mismo estaba en esas condiciones cuando estaba intachable bajo la ley. El argumento que Pablo desarrolla en Romanos, y su testimonio en Romanos 7 es parte de eso, es que la ley fue dada para dar conocimiento del pecado, para sacarlo a la luz. Y su testimonio personal indica que la verdadera conciencia del pecado es el fruto de su fe en Cristo. Es al conocer el Evangelio, ser justificado por la fe, así es que descubre realmente su propio pecado. Se considera normalmente que Gálatas se escribió antes de Romanos. Y creo que es persuasiva la teoría de que Pablo compuso esta carta a los romanos cuando él iba camino a Jerusalén, su último viaje a Jerusalén cuando lo toman preso y luego lo envían a Roma. Es decir, que Pablo está escribiendo a los romanos al tiempo que está pensando confrontarse en Jerusalén con los creyentes judíos, que según Hechos 21:20 son creyentes que siguen acatando la ley. Romanos les sirve para poner en orden su pensamiento, sus propias ideas. En las dos cartas, Gálatas y Romanos, Pablo está intentando contestar la pregunta en cuanto al propósito de la ley. Dentro de los designios de Dios, ¿cuál es el papel de la ley? Y los paralelos entre Gálatas y Romanos son obvios, pero creo que es justo decir que Romanos es más fuerte, más contundente al hablar de las limitaciones de la ley. Si encontramos esa expresión en Gálatas 3 de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero en Gálatas el propósito de la ley en la historia de la salvación parece haber sido, según Gálatas, el de servir de guardián, de guía, hasta la venida de Cristo. En esta visión de la historia, la ley representa como un paréntesis entre la promesa que Dios dio a Abraham y el cumplimiento de esa promesa en Cristo. Estábamos bajo la ley, bajo este pedagogo, guardián, guía. En Romanos, la perspectiva es diferente, porque en Romanos, Pablo ahora arranca con el problema general del pecado, que viene desde Génesis 3. Y en esta perspectiva, la ley tiene la función de poner el pecado al descubierto. El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, Romanos 5. Aparte de la ley, el pecado está muerto, Romanos 7. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. La pregunta en cuanto a la relación de Pablo con los judíos, esa es muy ambivalente, especialmente en la carta a los romanos. Capítulo 2 nos da la ironía demoledora, donde se condena la jactancia de la ley, guías ciegos, y eso contrasta con la ternura con la que él quisiera quedar él mismo anatema para que sus compatriotas se salven. Y la advertencia que hace a los creyentes gentiles, ¿sí?, que no se jacten frente a las ramas desgajadas del olivo. Así como la iglesia primitiva, en los primeros capítulos de Hechos, Pablo considera a los judíos responsables de la muerte de Jesús, 1 Tesalonicenses 2, 14-16, pero también enumera todos los privilegios que ellos tienen como pueblo escogido de Dios. Reconoce el celo de los judíos por alcanzar, obtener la justicia de Dios. Y Pablo se maravilla de que los gentiles que ni siquiera buscaban la justicia, la recibieron. Una justicia que es por fe. El celo de los judíos estaba mal orientado
mal orientado, y así tropezaron con la piedra de tropiezo, la roca de escándalo, que es Jesús, el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree. Israel ha rechazado al Salvador, pero hay un remanente. Pablo es uno de ellos, que sí ha creído, y Pablo deja abierta la posibilidad de una restauración futura de Israel. Les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Dos cosas que podemos decir de entrada. Primero, lo que Jesús dice es muy cierto. Para poder entrar en el reino de los cielos, sí se necesita una justicia mayor, la justicia de los escribas y fariseos. Se necesita la justicia de Jesús, el único que vivió una vida tan perfecta como para merecer la entrada al reino. Y parte del propósito del Sermón del Monte es mostrar lo imposible que nos resulta cumplir con esa justicia. Y segundo, todo lo que hemos dicho hasta ahora deja claro que ningún cristiano espera entrar en el reino de los cielos por su propia justicia. ¿Estamos claros en eso? Ser cristiano significa justamente reconocer que no merecemos nada sino castigo y muerte, que es por la muerte de Cristo en la cruz que Dios nos da, por pura gracia, entrar al reino de los cielos. Así como Cristo en la cruz tomó el lugar del pecador, así Dios nos mira a nosotros como justos en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, cuando confesamos nuestro pecado, pedimos perdón, cuando así por la cruz de Cristo somos reconciliados con Dios, entonces Dios derrama en nuestro corazón su Espíritu Santo. Nosotros podemos ahora, por el Espíritu que habita en nosotros, vivir una vida diferente. Dice Pablo que aquel que vive de acuerdo al Espíritu Santo cumple la ley. Y lo interesante es que si es el Espíritu que cumple la ley en nosotros, sigue siendo Dios mismo cumpliendo la ley. Yo no tengo nada de qué jactarme. Se acabó el juego de compararme con los demás, de apuntar el dedo para señalar las fallas de otros. Yo dependo completamente de lo que Dios hace en mí por su Espíritu. Dios en el Antiguo Testamento prometió una circuncisión del corazón, prometió poner su ley en el corazón de su pueblo, prometió cambiar el corazón de su pueblo e infundir su espíritu para hacerles cumplir. Y el apóstol Pablo dice que eso es lo que ocurre por medio del Evangelio, por la llenura del Espíritu Santo, que nos permite vivir una vida distinta. Termino con 3 respuestas muy breves a la pregunta si tenemos que cumplir con toda la ley de Moisés. Pero el tema va a surgir nuevamente en los próximos días. Primero, el hecho de Jesús cumplir con la ley significa que hay buena parte de la ley que ya no nos incumbe. No tenemos que preocuparnos por ofrendas, sacrificios y ritos porque hubo un sacrificio completo y final, Cristo. No tenemos que cumplir con los requisitos del tabernáculo del Antiguo Testamento porque somos el templo de Dios. No necesitamos más sacerdotes porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y como nuevo pueblo de Dios somos un reino de sacerdotes. Por el cumplimiento de Cristo, todo aquello que tenía que ver con el santuario, el sacerdocio, la expiación, pierde vigencia, se cumplió. En segundo lugar, para Israel, la ley de Moisés era a la vez código civil, código criminal del pueblo. Los cristianos no somos una nación más al lado de otras naciones, como lo era Israel. Somos un pueblo disperso entre las naciones. Y eso significa que nuestra situación es distinta. No debemos, por ejemplo, intentar volver a la pena capital porque la Biblia manda la pena capital, porque nosotros no vivimos bajo un pacto, como Israel, en que todo aquel que no cumplía con el pacto era reo de
muerte. Nuestra situación como pueblo de Dios hoy no es igual a la situación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tercero, lo que no cambia es que Dios quiere tener un pueblo que refleja su amor, su carácter santo. Vamos a volver a este punto más adelante. Y esto significa que tenemos que escuchar lo que Jesús dice sobre el verdadero sentido de la ley, aquí en el Sermón del Monte. Lo que se dice en el resto del Nuevo Testamento sobre la nueva vida en Cristo, sobre el amor, sobre los frutos del Espíritu Santo. Dios quiere darse a conocer a través de su pueblo.